Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Una Semana, un Libro. Le damos la bienvenida al doctor Igor Cerda. Igor, muchas gracias por acompañarme en la presentación de este libro y te pedí que lo hicieras porque me parece que eres la persona ideal para hablar sobre este texto. Un texto que es ya, digamos, ya editado hace algunas décadas, pero que sigue mostrándonos un personaje impresionante, que creo que lo tenemos muy presente, que es a Gengis Khan, y hoy vamos a hablar sobre este texto que se llama El Conquistador del Mundo, la vida de Gengis Khan, de René Grousset, traducción de José Ramón Monreal y de la editorial Acantilado. Creo que una de las mejores editoriales que se encuentran en este momento. Pero te agradezco que hayas aceptado la invitación. No, hombre, Sergio, muchas gracias por la invitación. De verdad es que es un gusto poder acompañarte, es un privilegio y además pues un agradecimiento particular de que te acuerdes de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, donde también hacemos a veces otras cosas, discutimos y podemos sentarnos a conversar de manera muy amena sobre estos temas, en este caso como un personaje tan apasionante como Gengis Khan. Claro, porque además creo que me parece que además de invitar a la lectura, en este programa invitamos a que conozcan la historia, que conozcan el pasado. Y este personaje me encantó. Es decir, uno tiene ubicado a Gengis Khan, sí, como un personaje, digamos, destacado de la historia, pero yo no conocía su vida. Y me parece que es mucho más apasionante, y cuidado con lo que voy a decir, pero se me hace mucho más apasionante que la de Alejandro Magno. Y diré por qué, a ver, lanzo la provocación. Se me hace mucho más provocadora, lanzo esta provocación porque creo que Alejandro Magno nace en el seno de una familia real. Es decir, tiene las posibilidades para ser, de entrada ya tiene un elemento que le va a permitir poder llegar a ser ese gran conquistador de prácticamente la mitad del mundo conocido en ese entonces. Pero Gengis Khan pertenece a una tribu. Exacto. Que se encuentra, y lo describe muy bien, en condiciones climáticas muy complicadas para la vida misma, ¿no? Habla de 40 grados bajo cero en invierno y 38 grados de 38 grados en verano. Es decir, ¿cuáles son las condiciones para sobrevivir? Y me parece que ahí arrancamos con este personaje que forma parte de una tribu que ya de por sí tiene dificultades para sobrevivir en el entorno, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo que es uno de los personajes o de los grandes conquistadores, de los más ricos y los más interesantes. Sí, exactamente como Alejandro Magno, pero también podríamos ponerlo como Atila, ¿no? Este gran también conquistador del mundo. Y bueno, Gengis Khan a todo lo que tú dijiste yo le pondría un poquito más. El entorno en el que nace, en el que vive Gengis Khan, pues es el desierto del Gobi, la actual Mongolia, que no es la Grecia donde hay olivares y aceite y carneros y vino. y vino resinoso, como Dios manda, sino que es un entorno muy, muy complejo. Son tribus nómadas, la mayor parte, o sea, viven y como tal no hay esta cultura urbana que es muy propia de Occidente, ¿no? Entonces ya eso le da un carácter muy especial a cómo forjó un imperio Gengis Khan. Sí, y me parece que ahí es donde arranca esta historia. Me gustaría leer una parte de este texto. Dice: el paisaje en que se desarrolla esta violenta historia es uno de los más contrastados de la Alta Asia. Al norte, poderosas cadenas montañosas, Altai, Sayan, Yangai, Yanovlongi, Kingan, cuya altitud alcanza a menudo los 2000 metros. Macizos en gran parte cubiertos de bosques que no son sino la continuación de la inmensa e impenetrable taiga siberiana con las especies características de esta. En las pendientes expuestas al norte crece el robusto alarce resistente, en las pendientes meridionales el pino.
En la primavera la estepa no es hasta donde se pierde la vista, más que una inmensa alfombra de verdor cantada por todos los bardos mongoles. Es decir, una estepa donde además pues no pueden producir cereales, ¿no? Como en otras partes del mundo. Dice, si los mongoles se convirtieron en la raza de hierro del mundo antiguo, fue porque se forjaron en la más áspera de las existencias, con ese clima brutal, en esa tierra de bruscos excesos, cuyos contrastes solo se equilibran por medio de unos organismos capaces de no sucumbir a la primera adversidad. Y la otra es esta cultura, me parece, de una cultura vinculada a los caballos, ¿no? Pero un caballo en particular, no es el caballo elegante, de grandes dimensiones que conocemos, sino es un caballo enano que les permite desplazarse a velocidades impresionantes, ¿no? Sí, bueno, tan impresionante es que se cuenta, ¿no? Que Gengis Khan en 4 años recorrió 20,000 kilómetros en una de esas campañas que lo llevó desde Persia hasta su natal Mongolia. Entonces, habla de también una forma de vida vinculada al animal y vinculada a la naturaleza. Fíjate que hay una anécdota, dice, pues hay una anécdota de la vida de Gengis Khan, donde dice, decide separarse de ella, probar fortuna por su lado, toma un mal caballo, un caballo pío, de cola medio pelada, con un rasguño en el lomo, y gana la llanura. Es cierto que no ignoraba que con semejante penco, perdido en la estepa, su suerte era precaria. Si mi caballo aguanta, subsistiré, si sucumbe, pereceré. Es decir, dependiendo del caballo, la suerte vinculada, la vida vinculada al caballo, ¿no? Sí, sin duda. Y además, me parece que en esta primera parte de la historia, lo que nos va mencionando son todas estas dificultades del héroe para sobrevivir primero y cómo se va sobreponiendo a un conjunto de dificultades, pero que lo llevan a encabezar a un conjunto de tribus con las cuales después va a buscar ampliar el horizonte digamos, de una nación que no lo es, porque no se identifican, aunque hay algunos elementos como los elementos espirituales de un dios Tanegri, me parece que es el nombre, al cual va y se encomia, o esta cultura de los caballos, pero que son tribus que están, digamos, dependientes de la capacidad del ejercicio de la violencia, por un lado, pero también la capacidad para poder unificarlas a partir, pues, de algo tan antiguo en la humanidad o en los seres humanos, mujeres o hombres, en la decisión de trascender a su tiempo. Sí, y fíjate que es muy interesante porque cuando uno lee biografías de estas personalidades, porque ya tenemos que decir que tenían algo en particular que no tiene el grueso de los hombres, es también acercarnos a una forma de vida que es completamente ajena a nosotros. Es decir, Gengis Khan, hasta donde recuerdo, y tú acabas de leer el libro, es muy joven cuando pierde a su padre, cuando tiene que empezar a hacerse, porque según yo me acuerdo es expulsado de su clan. Así es. Y tiene que reinventarse, rehacerse, sobreponerse a unas condiciones muy duras que ahorita diríamos es un niño el que estaba haciendo eso de 15, 14 o no sé cuántos años. No, y historias que nos recordarían un poco a estas epopeyas por ejemplo, de Juárez, ¿no? Donde se le pierden las ovejas. Sí, bueno, sí. Aquí no se le pierden las ovejas, aquí le roban los caballos. Exacto. Y le roban los caballos y bueno, dice, es que estamos acabados, porque justo sin los caballos, en ese clima inhóspito que se tienen que estar moviendo, pues prácticamente están condenados a la muerte. A la muerte, ¿no? Es correcto. Y en todas estas aventuras, que además uno lo va leyendo y dice, aquí se va a morir. No se muere, sale adelante. Va encontrando personas que lo ayudan. Hay uno de sus lugartenientes, bueno, que con el tiempo se va a convertir en uno de sus lugartenientes, pues es alguien que lo ve y le dice, oye, ¿qué te pasó? No, pues me robaron mis caballos. Pues vamos, te acompaño. Y era el hijo de un comerciante rico, que pues Gengis Khan, Temujin en ese momento, se queda sorprendido. A ver, este cuate que tiene todo resuelto, se va conmigo a la aventura. Y se van y efectivamente pues corren riesgos porque los que les quitaron los caballos, pues digamos, no precisamente lo iban a dejar, los iban a soltar tan fácil. Pero cómo esta imagen de fortaleza, sobre todo de un hombre decidido, insisto, a trascender a su tiempo, va cautivando a distintos hombres y también mujeres que van confiando en él, ¿no? Que van creyendo en que él va a llegar lejos. A eso me refería con las personalidades, ¿no? Debió ser un tipo que a pesar de
de las adversidades y que ha sido casi que expulsado y casi que es como, no quiero decir un paria porque no existe eso, pero es una persona que perdió lo que tenía, perdió la posición de privilegio que tenía que heredar de su padre, va haciendo este tipo de alianzas, las alianzas matrimoniales, las alianzas, estos pactos de sangre que tenían los mongoles tan clásicos, ¿no? De cortarse las manos y No, y van y estrecharlas. juran en el bosque. Y juran, y toda una serie de prácticas culturales que nos hablan de una personalidad verdaderamente, de veras, por eso decía que es pocas en la historia de la humanidad, porque no es que haya partido, como tú decías, de una posición de privilegio, el hijo de un rey como Alejandro Magno, o no sé, ¿no? O cualquier otro. No, él y su familia están a punto de morir de hambre, Sí, tal sí, sí. cual, o sea, si no, y además uno va conociendo ¿no? De leche de yegua agria, ¿no? Pero digamos que son bebidas que se fermentan porque no hay, digamos, las condiciones para mantenerlo, ni tampoco para que tengan ahí a las vacas pastando y sacan de ahí la leche, sino que se tienen que ir, digamos, adaptando a esas necesidades. Pero cómo esa leche de yegua, incluso más adelante lo va a salvar. Pero justo es decir, es una adversidad tras otra adversidad, y cuando piensa que ya ahí va a poder estar tranquilo, no, hay una serie de insurrecciones también en contra de su liderazgo, ¿no? Y lo interesante es también cómo se va a vincular, estas formas de vinculación que en nuestra perspectiva serían muy complicadas de entender, ¿no? Sobre todo digamos, la vinculación en matrimonio con distintas mujeres, que le dan también distintos hijos y que es parte de esta cultura, ¿no? Digamos. Muy interesante porque son las alianzas matrimoniales, ¿no? Algo tan socorrido por todas las dinastías, pero que en el caso de los mongoles es muy representativo porque la mujer es el que otorga este mecanismo de crear distintas alianzas con los grupos. Es decir, tenemos una cabeza, pero quien otorga el parentesco con los distintos clanes es la mujer. Y por tanto los hijos pertenecen a estos dos mundos, pero siempre vinculados al linaje materno. Y va a ser la mamá y una de las esposas también quienes van a jugar un papel muy importante. Ajá. La mamá en concreto es la que también ayuda como un elemento de contención para todos los excesos de cualquier hombre de poder que va ganando y de repente siente que todo lo que él pueda hacer, que lo que él hace está bien hecho, y la mamá llega un momento en que se convierte en esa consejera, digamos, en el proceso de formación de esta confederación de tribus, ¿no? Y que habría que servir, por ejemplo, esta biografía para volver a formular la historia no escrita de las mujeres. Sí. Obviamente no quiero entrar en discusiones de si se ha magnificado el patriarcado y la historia machista, no, pero lo cierto es que a través de la actuación de estas mujeres tan cercanas a Gengis Khan, podemos ver que tenían un papel mucho más destacado o mucho más importante en los roles sociales que simplemente lo que, por ejemplo, las conquistas de Gengis Khan dirían, ¿no? Maten a todos los hombres, maten a todos y las mujeres esclavas. O sea, parecería que las cosifican, pero en realidad no, en realidad forman parte de este sistema de alianzas que es fundamental para el establecimiento de lo que va a ser el reino, imperio, lo que sea de Gengis Khan. Sí, y hasta el final incluso de su vida, una de sus esposas es la que le pide que regrese. Y ahí digamos, nos vamos a ir, eso lo citaría porque es es sobre todo la fuente con la que se va conociendo esta primera etapa de la vida de Gengis Khan son cantos, por eso le dice el bardo mongol, ¿no? Es decir, una tradición oral que se va transmitiendo de generación entre generación y que lo tenemos y que es en muchos sentidos muy poética, digamos sin ser estrictamente un poema, pero que te va mostrando, pues, digamos, te va describiendo esas sociedades, ¿no? Y fíjate, aquí hay un párrafo que lo subrayé y que habla de esto que comentábamos, de las condiciones difíciles, del papel de la familia y de las mujeres. Dice, así se perpetuaba la existencia de la familia desterrada. Los clanes que lo habían abandonado en las orillas del Alto Onón contaban evidentemente con que, abandonada su suerte, moriría de miseria y de hambre. En aquel clima riguroso, en aquella sociedad de hierro, ¿cómo podrían salvarse la viuda y los huérfanos? Sin embargo, lograron sobrevivir
porque ellos mismos pertenecían a la raza de hierro del mundo antiguo, ¿no? Es decir, no es el complot que matan al padre de Alejandro y que lo mantienen vivo y los privilegios como parte de esta élite que gobierna una ciudad, sino aquí te dejamos ahí que la naturaleza haga su trabajo porque, pues, sin caballos, sin las otras tribus, vas a morir. Y habla un poco, bueno, o un mucho quizá del papel de la solidaridad que existía entre los integrantes de un clan y que cuando una persona, ya sea que transgreda el orden o que lo expulsen, estaba condenado a una muerte y no te mataban, pero dejarte a orillas abandonado en ese clima, en esas estepas, pues era una condena a la muerte en vida, que era terrible porque no había manera casi que lo daban por hecho que se iban a morir, ¿no? En este párrafo que acabas de leer. Sí, fíjate, aquí dice, por lo demás, su cálculo había sido acertado dice, pues si el rapto de Borte había hecho retrasar a los agresores y había dado el tiempo al jefe de mongol de ganar el abrigo de Burkan Khaldun, pienses en las palabras de la madre Joelun, porque en una de las persecuciones los alcanzan y secuestran a la esposa. Sí, claro. Uh-huh. ¿No? Y dice, pienses en las palabras, dice, si consigues salvar tu vida, no serían las muchachas las que te falten en el asiento de los carros, ni las mujeres que esos mismos carros negros, ¿no? Es decir, el papel donde él tiene que soportar que le roban a su esposa, pero después aquí hay un pasaje que me recordó a una historia justo que es la historia de Helena de Troya. Dice, oh padre mío, oh Can, padre mío, ayúdanos, te rogamos, para que nos ayudes a recuperarlas. Y Togril, por su parte, respondió como lo hubiera hecho uno de nuestros señores feudales. No he olvidado los favores que me hizo tu padre Yesuhei. Por otra parte, la ayuda que hoy me pides, ¿acaso no te la prometí ya el día en que viniste a ofrecerme tu abrigo de martas y belinas? Recuerda mis palabras. Por tanto, iremos a que te devuelvan a tu mujer Borte, aunque tengamos que medirnos con todas las tribus Merkit juntas. Pues recuerda la Ilíada, ¿no? Cuando están ahí asediando. Sí, y bueno, y también es parte de estas, que bueno, que uno ya no entiende hasta dónde, ¿no? Porque esta idea, por ejemplo, cómo permeó en muchas áreas, por ejemplo, hasta Afganistán, la presencia griega, que está un poquito olvidado, pero allá anduvo Alejandro, ¿no? Sí, claro. Y cómo incluso la palabra Khan, pues es una derivación de Shan, que es del Caesar. Así es. O sea, es todavía la idea del César, la idea del emperador romano, y cómo este mundo puede ser literario, porque así son las historias, así se construyen las grandes historias, a partir de recuperar otras mitos, otras epopeyas, otras culturas, y las incorporas en este caso en el nuevo héroe, porque en este momento, hasta lo que has leído, Gengis Khan es el héroe perfecto. Claro, ¿no? Pues se salva de morir, ayuda a sus hermanos, salva a la mamá también. Y no pierde una. No, hasta ahorita. Claro. Y no pierde una. No. Oye, pues esta historia entonces pareciera también sacada de la Grecia clásica, ¿no? O de otras de otras historias de estos héroes que parecen estar destinados a la adversidad, pero también destinados a salir adelante. Pareciera, ¿no? Pareciera estas, o incluso, ¿no? Me recuerda todas las grandes epopeyas, Gilgamesh, ¿no? Claro. Estas grandes historias que aquí hay una ventaja que yo creo que pocas veces, que la historia de Gengis Khan, en el caso de las epopeyas, las construyen los propios integrantes de su cultura. Pero otra parte de la historia de Gengis Khan la construyen a partir de lo que otros dijeron. Por ejemplo, vencidos. Aquí son los vencidos. Dicen, las historias escriben los vencedores. No, aquí fueron los vencidos los que escribieron la historia. ¿Qué decían los chinos de Gengis Khan? Pues, ¿qué decían en este caso, estos grupos islámicos de la zona, como decías, de Persia, que fueron derrotados en toda la línea por Gengis Khan, y que hablan de cómo pasaba cuchillo a ciudades enteras, ¿no? Cómo destruía a los cimientos, pero por otro lado, cómo, a pesar de que podía borrar con sus enemigos, era un hombre que
respetaba todas las formas de pensamiento. Pero respetaba las formas de pensamiento y también Las era religiones. un hombre que consideraba la lealtad como un elemento fundamental, ¿no? Exacto. Porque llegan otras tribus que por ejemplo, algunos que traicionan al jefe del clan y se lo llevan, ¿no? Y entonces ejecuta a los que le llevaron, porque dice, a ver, si pudieron traicionar al jefe de su clan, también me van a poder, Seguro. ¿no? Pero también hay otra parte que uno ayuda a entender por qué pudo llegar a donde llegó. Y creo que es esta visión de un ejercicio del poder, sí, violento, pero también esta capacidad para poder mostrarse como alguien, digamos, como no diría protector, pero sí alguien generoso, ¿no? Alguien que tiene la capacidad para decir, bueno, pues si yo tengo esto, también lo comparto contigo. Y un héroe con la capacidad para poder regular sus sentimientos, ¿no? Dice, el héroe que sabía olvidar los legítimos recores cuando el interés político así lo exigía, dio tanto en honor de los nuevos aliados como de los viejos leales, un gran festín en un bosque próximo al honor. Es decir, no importa que ayer hayamos sido enemigos, ya estás conmigo. Y dice, generosidad totalmente política, sin duda alguna, y no tenía otra finalidad que crearse una popularidad entre las tribus y aumentar el número de vasallos. Y señala, dice, de tribu en tribu se comenzaba a comparar la escrupulosa lealtad del joven Kan, su generosidad, su manera a la vez firme y amplia de entender el poder real, con el yugo brutal, los cambios de humor y las crueldades de los otros pretendientes. Este señor Temujin se despojaría de sus ropas para dártelas, se bajaría de su caballo para dártelo. Es verdaderamente un hombre que sabe gobernar un país, alimentar a sus guerreros, mantener su casa en buen orden. He aquí lo que se decía en la estepa por la noche, dentro de las tiendas de feltro, y así nacían en torno a él unas adiciones que iban a demostrarse tales cuando sonara la hora de la adversidad, ¿no? Es decir, Pues yo creo que aquí introduces un elemento central en las culturas antiguas, que es el prestigio. La gente sigue a su líder porque le representa este párrafo que leíste donde el Kan es capaz de bajarse al pueblo, está cerca de su gente y es capaz de quitarse su capa y dársela a otra persona. Entonces, esto le genera lealtad y le genera el prestigio que es importantísimo en un líder, sobre todo cuando necesitas del boca en boca, de tribu en tribu, en estas comunidades que se movían en seminómadas, es muy importante que se fuera corriendo la voz de la personalidad del Kan, ¿no? pero además, regresando a este aspecto, pues sí, la solidaridad que es básica para sobrevivir. Es decir, es un líder que sé que en el momento que yo lo necesite también me va a socorrer, ¿no? Como todas estas tribus tienen que socorrerse porque pues si no, nomás no sobrevivían. Y que lo emprendió en carne propia. La solidaridad de los otros fue lo que le permitió sobrevivir cuando él era niño. Sí, exactamente. Ahora, lo interesante también es cómo él va creciendo, además de cohesionarlos con todos estos pactos, tanto de juramentos, de vinculación matrimonial, pero después cómo tiene esta capacidad para lanzarse sobre los chinos, contra los reyes del oro, ¿no? Es decir, estas sociedades muy lejanas que incluso los propios chinos los consideran salvajes, ¿no? Y que eso serán estas tribus las que los pondrán en jaque, que incluso los llevarán a tomar Pekín. Exacto. Y volvemos al punto, ¿no? ¿Con qué calma el emperador chino a Gengis? Dándole la mano de su hija. Y eso va a permitir que después tengamos al famoso Kublai Khan, el de Marco Polo, presente el linaje mongol, presente en la dinastía china, ¿no? Sí, y también insistiré en esto de que es una ventana a un mundo que sigue siendo desconocido para nosotros, ¿no? Porque parecería que los chinos siempre han sido esta nación poderosa, fuerte, casi durante la mayor parte de su tiempo, pero olvidamos que fueron los mongoles los que los pusieron en jaque y que una vez que ponen en jaque a los chinos, después se van sobre los persas y van destruyendo esta ruta maravillosa que fue la ruta de la seda, ¿no? Pero que además, en una visión pues que me parece la de un hombre de Estado, la de Gengis Khan, cómo trata primero de negociar
y son digamos, estas naciones que los ven con desprecio. Les dicen, ¿cómo vas a venir a mí a decir que quieres negociar conmigo? Y la forma en que lo tratan a él con ese desprecio va a ser el elemento que va a detonar esa ofensiva, que va a devorar a estos imperios, ¿no? Que tenían, digo, ciudades tan hermosas como ahorita lo platicábamos, la toma de Samarcanda, esa ciudad cuyo eco se mantiene hasta este momento. Sí, yo creo que todas estas historias de tierra tan lejana para nosotros como es Oriente, se nos ha presentado siempre con una fuerte carga de exotismo, nuestro desconocimiento o nuestro conocimiento está basado en el desconocimiento real de cómo son esos grupos, esos entornos en el que se mueven, las costumbres, la cultura de esos tiempos, porque son verdaderamente diferentes a lo que nosotros en el mundo occidental podemos concebir. Y lo que nos parecería a nosotros una verdadera barbarie, de arrasar una ciudad, arrasar Samarcanda, y a los hombres, desde el adulto, el anciano, hasta los niños, todos asesinados, todos pasados por cuchillo, pero las mujeres, como decía Gengis Khan, abrazarlas y ponerlas en tu regazo, en algún lugar leí. Entonces, esta visión de ese doble Gengis Khan nos habla que entendemos muy poco de cómo en realidad era la cultura de las tribus mongolas, incluso de la China, porque no era una China, además, como tú dices, eran 3 reinos chinos ahí diferenciados, y cómo incluso los reinos musulmanes, en este caso los persas, tienen otra dinámica, y van a contar, obviamente, como son pueblos conquistados, van a contar como si todo lo que hizo Gengis Khan fuera terriblemente malo. Pero un estado tan grande, un imperio tan grande, no puede sostenerse solamente por el terror. Por lo que quiere decir que hubo un montón de cosas en los que la gente se hacía partícipe de esta nueva constitución política que era el reino del imperio mongol. Sí, aquí antes de entrar eso, porque el autor nos da 2 claves, pero dice, en cuanto al ideal de todos estos mongoles, seguía siendo el cazador nómada, una mezcla de bondad y de ferocidad, tal como lo describen los exploradores y como lo formularía también el propio Gengis Khan. Ser en la vida diaria como un cervatillo de 2 años, en las fiestas y regocijos mostrarse despreocupado como un joven potro, pero el día de la lucha caer sobre el enemigo como un halcón sobre un gavilán, durante la jornada estar al acecho con un viejo lobo y velar en las tinieblas como un negro cuervo. Pero sí, me parece que la clave en la que se da ese cambio de estas tribus nómadas que van destruyendo todo son el contacto con China, en donde conoce a un letrado, digamos, hoy lo llamamos un consigliere, un asesor, o alguien que se acerca, que le dice, oiga, no destruya las ciudades, no destruya, no acabe con las economías, no las queme, mejor mire, manténgalos, y les pone un determinado tributo, que le paguen una cantidad por lo que producen, por lo que venden. Y ahí es donde se revela el estadista, ya no es el líder guerrero que tiene la capacidad para ejercer el poder tanto de forma violenta como de forma, digamos, política en el sentido amplio de la palabra, sino este estadista que tiene claro que efectivamente, ¿para qué destruye las ciudades? ¿Para qué va quemando todo lo que se encuentra a su paso? Si puede dejar una guarnición o solamente con el terror que ya inspira, sabe que si no le pagan los impuestos va a regresar y va a acabar con ellos, ¿no? Que si te fijas es exactamente un poco la idea de estos guerreros nómadas que lo tenía Atila. Atila aprovechaba el miedo que tenía la fama de los hunos de Atila para que los reinos europeos se doblaran. Pasó con Roma y Constantinopla, Bizancio. Y Gengis Khan va a utilizar lo mismo, pero con una diferencia sobre Atila en este caso, que es que Gengis Khan aprendió de otras culturas. No estoy seguro si fue de los chinos después de Pekín, que aprende que tiene que respetar y que mejor aprende a utilizar máquinas de asedio. Sí. Que no era el típico, porque ellos son guerreros de campo abierto, de estepas. Sí, son con cargas de caballería que no te sirven en el asedio de una ciudad.
y que aprende a usar, y que entonces estos consejeros chinos, y que incluso aprende, porque seguramente a diseñar máquinas de asedio, catapultas, etcétera, que después va a utilizar en la campaña contra los persas, y que sus descendientes van a utilizar hacia la parte de Europa, hacia Y los también rusos. van a conservar a los artesanos. Claro. Ese es otro. Fíjate, aquí dice, día llegará en que se atrevan a declarar categóricamente al hijo de Gengis Khan que el imperio que ha sido conquistado a caballo no puede ser ya gobernado a caballo. Tenía madera de hombre de Estado, y es algo que honra a Gengis Khan el haberle distinguido tan rápidamente y escuchado. Ello, a pesar del abismo cultural que separaba al jefe ataviado con pieles de animal y al antiguo consejero de la corte de Pekín, que además toman Pekín. Sí, claro. Es decir, esta ciudad que ha sido tomada tantas veces por tantos países, ¿no? Digamos, la última cuando entran el contingente conformado por europeos que la queman la ciudad prohibida, o una parte de la ciudad prohibida, ¿no? Pero, y aquí hace el contraste que decíamos al inicio. Alejandro Magno se hacía acompañar en sus campañas por el filósofo Calístines, sobrino y discípulo de Aristóteles, pero se hizo responsable de su muerte. Gengis Khan, que no tenía ciertamente la cultura del macedonio, no renunció nunca a su afecto por el letrado chino. Que es lo que tú señalas, ¿no? Es decir, tiene esta capacidad para poderse y utilizar los conocimientos. Se está reinventando. Yo creo que conforme fue dándose cuenta de ese monstruo que estaba creando, ese gran territorio que cada vez evidentemente es más difícil gobernar, necesita reinventarse ya no como este guerrero, sino como un estadista donde tiene que delegar y tiene que dejarse ayudar por, en este caso, consejeros que sepan y que le permitan mantener lo ganado, ¿no? En este caso, el territorio. Sí, y además, esta idea me parece persistente de avanzar, que no se detienen, y que de hecho por eso avanzan tanto sobre el territorio de estos sultanatos, porque van avanzando, porque hay un sultán al cual van persiguiendo. Y entonces, como separan sus fuerzas, eso les posibilita ir acabando una por una, y eso les va ayudando, bueno, va facilitando, mejor dicho, el avance sobre un territorio que si lo hubieran enfrentado los persas con un contingente unificado, quizá los hubieran derrotado, ¿no? Y además, bueno, otra cosa que es importantísima y que lo hemos tocado poco es el genio militar para las batallas. O sea, sabía cómo atraer al enemigo, establecía estrategias donde parecía que se retiraba, pero lo único que hacía era atraerla donde él sabía que podía tener las ventajas precisamente por la naturaleza de su ejército, y las ganaba. Y que les gana a ejércitos, digamos, que tenían ya toda una experiencia, o digamos, no eran digamos, pueblos o naciones que no hubieran guerreado. Exacto. Ya tenían bastante experiencia, ¿no? Y además ejércitos consolidados mucho más a la manera, más cercanos, en este caso a nosotros, con unas estrategias militares derivadas de ejércitos formados donde hay cercos de ciudades, donde hay caballería, pero hay arquería, hay infantería. No, y son ciudades construidas justo para resistir asedios, ¿no? Porque aquí lo va señalando en el texto, cómo va tomando ciudades que estaban construidas con murallas, con ciudadelas, y además, pues, digamos, distribuidas de tal manera para resistir cualquier ofensiva. Exactamente, y ese es el genio militar al que yo me refiero, cómo fue adecuando, y te hablo además en esta parte de que no se detenía, que sentía que podía ir con el mundo y podía extenderse de manera indefinida, a pesar de que seguramente el tamaño del imperio hacía más difícil su administración. Y no le tiene temor a lo divino. Y dice, el imán Ali Sandi, viendo los Coranes amontonados a los pies de los caballos mongoles, expresaba su pesadumbre ante otra personalidad musulmana, Roqueddin Imán Sadeh. Silencio, es el viento de la ira divina el que sopla sobre nosotros. Las brisnas de paja que él dispersa no tienen derecho a hablar, respondió este último.
Le señalaron a 280-90, de las cuales eran mercaderes extranjeros. Él les hizo acercarse y les dirigió la palabra. Tras recordar los actos de hostilidad que le habían forzado a tomar las armas contra el sultán, les dijo: sabed que habéis cometido los mayores errores y que los jefes del pueblo son los más criminales. Si me preguntáis en qué me baso para afirmarlo, os diré que soy el flagelo de Alá y que, si no fueras unos grandes culpables, Alá no me habría lanzado sobre vuestras cabezas. Fíjate que eso es exactamente, y una visión muy, muy del Islam, en el sentido de diferente al cristianismo. Ellos, por ejemplo, entienden que el Islam es muy dado decía, bueno, un persa, Omar Khayyam, en su Rubaiyat, habla también así como, decía, o sea, me critican porque me duermo durante el sermón, dice, pero dicen que ofendo a Dios, dice, pero ¿cómo? Si Dios me hizo así, entonces ¿culpa de quién, no? O sea, un poco así jugando con estas palabras, pero precisamente es parte de una concepción diferente de la vida, del mundo y de la propia religión, la que van a contarnos esta faceta de Gengis Khan. Claro, y luego cómo es severo incluso con sus hijos, ¿no? Porque además los manda a la guerra y regresan, claro, y los regaña y los dice. Y entonces uno de sus cercanos les dice: ¿por qué les reprendéis así a su regreso? Desde la aurora hasta poniente tenemos un montón de enemigos. Deja que se abalancen sobre ellos como nosotros soltamos a la caza a nuestros feroces perros tibetanos, y con la ayuda del Tengri y de la diosa Terre venceremos esos pueblos. Te traeremos el oro, la plata, las sedas y las riquezas. Conquistaremos para ti poblaciones y ciudades. ¿Quieres que vayamos a atacar al califa de Bagdad? Estas palabras acabaron de apaciguar el corazón del conquistador. Es decir, no nos recrimines, no nos digas porque lo podemos hacer, ¿no? Exacto. Solo para complacerte, ¿no? Solo para dejarte claro que era posible realizarlo, ¿no? Y me gusta esta referencia que hace el autor, dice: los mongoles destruyeron la ciudad antigua de las 1001 noches, no quedaron más que algunos túmulos en el emplazamiento de los antiguos palacios, enormes montones de adobes barnizados y restos de muralla de ladrillo y de torres de llamada la fortaleza del sultán. Es decir, arrasan, ¿no? Pero justo dejando esta marca de terror, ¿no? De lo que pueden ser capaces. Totalmente, porque además hay que entender que el nombre de Gengis Khan es un nombre poderoso, porque cuando los descendientes de Gengis Khan extiendan sus campañas hacia Europa, el nombre de Gengis Khan y los tártaros, como los va a llamar Marco Polo, así es, más que los mongoles, los tártaros van a generar un miedo terrible que va a hacer que ejércitos enteros no tengan el desánimo, cunda, y que no tengan forma de oponer porque están derrotados moralmente ante el nombre del Khan, ¿no? El gran Khan. Entonces, así como Marco Polo habla de Gengis Khan y había otros Khanes, porque finalmente es el título, pero es el recuerdo, es el nombre poderosísimo. No, además, si te dicen que destruyeron una ciudad tan hermosa como Samarcanda, seguramente. Pero hay también este elemento, digamos, no sé si espiritual, pero sí de un hombre que es capaz de escuchar a otros que no piensan como él y que incluso decirle que no. Y escucha, o sabe, mejor dicho, le cuentan que hay un sabio que conoce la fórmula para la inmortalidad y lo manda a traer. Y llega y le dice: el conquistador dispensó la más calurosa acogida al monje venido de tan lejos para traerle las palabras de la sabiduría. Se sentía por otra parte halagado, pues había sido solicitado anteriormente en la propia China para que se dirigiera a la corte del rey de oro o a la del emperador. Había declinado la propuesta. Los otros reyes te invitaron a verlos y tú te rehusaste, pero has venido hasta aquí y a petición mía y has recorrido para ello 10,000 li. Te estoy muy agradecido. El sabio le responde: el hombre salvaje de las montañas
es el nombre que se daba por modestia rítmica, ha venido para ver a vuestra majestad. Tal era la voluntad del cielo. Gengis Khan le invita a sentarse y acto seguido le pregunta: «Santo varón, ¿posees la droga de la inmortalidad?» Honestamente, el monje le respondió: «No como alquimista o como taumaturgo, sino como filósofo. Hay muchos medios para prolongar la propia vida, pero la droga de la inmortalidad no existe». Y a pesar de que le dice que no, lo mantiene. Y eso es, digamos, es alguien que está ahí enseñándole, me parece, que estos elementos necesarios para el hombre de Estado, ¿no? La filosofía taoísta que lleva a ser mesurado, a pensar que uno no es capaz de todo, ¿no? Y cita aquí, dice: el gran cuadro no tiene ángulos, la gran vasija tarda mucho en hacerse, el gran sonido raramente se oye, la gran imagen no tiene forma. Y como para irnos enfocando al cierre de nuestro podcast, me parece que ese es digamos, podría decir que esa es la faceta poco conocida de Gengis Khan. Es decir, el hombre poderoso, el guerrero, el que arrasa con ciudades. Pero yo me quedaría con este elemento de, no sé si espiritual, por darlo de alguna manera, pero sí de ese hombre que escucha a otros que saben mucho más que él, que son más sabios, y que no en el fragor de la batalla o el vértigo de la victoria decide acabar como pasa con Alejandro Magno, ¿no? Sí, y yo creo que eso por un lado, ¿no? Y por el otro creo que hay una parte de la vida de Gengis Khan que sí tiene mucho que ver con Occidente sin que tenga que ver directamente, que es que cuando las campañas de Gengis Khan empiezan a extenderse sobre Asia, y el rumor de de un azote contra los musulmanes, en Occidente revive la leyenda del famoso Preste Juan. Exactamente. La idea de que hay un reino que va a atacar y entró así vamos a cerrar la pinza y acabaremos con el Islam, porque ya están los cruzados, estamos en tiempos, Sí, estamos en tiempos además de la Quinta Cruzada, más o menos, la próxima cuarta, quinta cruzada, y ya tenemos una Europa dividida, Federico Barbarroja peleado con el Papa, los venecianos saqueando Bizancio, es decir, un desastre Europa, pero Gengis Khan hay una cosa que dicen ahí, hay un rey poderoso que está acabando con el Islam. Y no saben quiénes son, entonces, el Preste Juan. Entonces, eso tiene mucha incidencia. Sí, seguramente tiene que ser un rey católico. Tiene que ser un rey cristiano que está atacando. Bueno, entonces, sí, en este caso sería rey cristiano. Pero es interesantísimo cómo, hasta en temas que sí tienen que ver con nuestro occidente, la figura de Gengis Khan como esta persona que tuvo un impacto brutal en la configuración de los reinos de Asia, pero que además otorgó, creo yo, finalmente un punto muy, muy interesante, que es el que tú y con el que cerrabas, de una persona que con el correr de los años entiende que hay gente más sabia y que la sabiduría verdadera no está, o el poder verdadero no está en ganar tierras ni dominar pueblos, sino en saber encontrar el camino que te permita llevar una vida digna, una vida de equilibrio, ¿no? Algo así. Sí, digamos, quien le pide además que regrese a su tierra, que es donde va a morir. Él va a morir en 1227, estamos pensando hace tan solo 1200 años. Es una de sus esposas que le pide, y se lo pide de manera muy, muy poética. Le dice: bueno, tú que has estado allá, ven a descansar, es tu momento, ¿no? Es momento que estés aquí con los tuyos. Y la muerte, como la muerte de Gengis Khan, como no puede dejar de ser épica. Claro. Y dice: el Khan acaba de morir, su cuerpo es colocado sobre un carro para llevarlo a su país natal. En medio de los gemidos del ejército, uno de los generales, Kelegutei, también llamado Kelugen, el valiente, interpela al muerto: oh soberano mío, ¿acaso ayer mismo no planeabas como un azor sobre los pueblos? Y hete aquí, que hoy, como un moribundo, un carro chirriante transporta tu cuerpo, oh soberano mío.
¿De veras has abandonado a tu mujer y a tus hijos? Oh, soberano mío, ¿has abandonado a tus fieles súbditos y a su destino? Como un alcohol que retosa evolucionando ayer alegremente en el cielo, ¿no hacías tú otro tanto ayer mismo, oh soberano mío? Y hoy, como un potro encabritado tras una loca carrera, hete aquí abatido. Como la tierna hierba arrancada por un huracán, al cabo de 70 años, justo en el momento, 60 años, justo en el momento en que ibas a dar a los 9 estandartes la alegría y el descanso. He aquí que los dejas y yaces sin vida. Gengis Khan, conquistador del mundo. René Grousset, Editorial Acantilado. Igor, muchas gracias por haberme acompañado. A ti, Sergio, gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo. Y como siempre decimos a nuestra audiencia, este programa, por respeto al público, no tiene risas grabadas. Igor, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Hasta luego. Gracias al público.